Se acabó la vida cómoda a mi costa, me anunció mi esposo tras una cena para sus padres. Separamos presupuestos. Sonreí y acepté. El día de la fiesta, mi suegra gritó en la cocina vacía. Era hora de mostrarles quién era la dueña. Soy Nayeli, y el viernes por la noche, justo después de servirle una cena de 3 tiempos a mis suegros, mi esposo Demetrio me anunció que se acabó la vida cómoda, a mi costa. Esas fueron sus palabras exactas. Pronunciadas con una sonrisa de superioridad, casi ensayada, mientras se erguía en medio de la cocina que yo había diseñado, pagado y en la que pasaba la mayor parte de mi vida. La cena, como de costumbre cada 15 días, había sido una prueba de resistencia olímpica. Mis suegros, Bernarda y Silvestre, no eran visitantes, eran inspectores. Esta noche, el menú había sido un mole poblano complejo. No un mole de frasco, sino uno auténtico, que requería 2 días de preparación, más de 30 ingredientes y una paciencia que rayaba en la santidad. El aroma del chocolate, los chiles secos, las almendras y las especias había impregnado la casa, una sinfonía culinaria que, para mí, era arte. Para ellos, era una obligación. Bernarda, mi suegra, una mujer cuya rigidez parecía mantenerla erguida, limpió las comisuras de sus labios, pintados de un rojo impecable, con una servilleta de tela de lino. Dejó los cubiertos de plata, que yo había heredado, en el plato, donde aún reposaba una porción considerable de pollo. Estuvo, interesante, querida, dijo, arrastrando la palabra interesante, como si describiera un insecto exótico. Un poco dulce para mi gusto. Quizás demasiado complejo para una cena de viernes. Deberías enfocarte más en atender a tu marido, en las cosas simples y prácticas, y menos en tus pastelitos. Pastelitos. Ese era el término condescendiente que usaba para Imperio Dulce, mi negocio de repostería de alta gama y catering. Mi empresa. La que me hacía levantarme a las 4 de la mañana para supervisar masas y hornear. La que había ganado 2 premios locales de gastronomía. La que, irónicamente, había pagado por el vino caro que Demetrio servía con tanta generosidad y por cada ingrediente del mole que ella acababa de despreciar. Demetrio, mi esposo desde hace 5 años, no dijo nada. Por supuesto que no. Solo asintió levemente, dándole la razón a su madre mientras apuraba su copa. Silvestre, mi suegro, era un mueble caro, presente, silencioso y cómplice. Se limitó a comer, como siempre. 10 minutos después, la farsa social terminó. Los despedimos en la puerta principal. Bernarda me dio 2 besos al aire, sus mejillas frías sin siquiera rozar la mía, mientras susurraba como una amenaza: no olvides que mi cumpleaños es en 2 semanas, Nayeli. Es el número 60. Cuento contigo para que todo sea absolutamente espectacular. Ya te mandaré la lista de invitados. No era una petición, era una orden de trabajo. Apenas la puerta de roble se cerró, el ambiente de la casa cambió. La tensión fingida de ser los anfitriones perfectos se disipó como humo, reemplazada por una quietud pesada y fría. Demetrio se aflojó la corbata de seda. Se volteó hacia mí. Yo ya estaba apilando los platos de la mesa, el mole a medio comer de Bernarda enfriándose sobre la porcelana fina. Fue entonces cuando él, sintiéndose envalentonado por la visita de sus padres, soltó la bomba. Nayeli, mis padres tienen razón, dijo, con ese tono condescendiente que había perfeccionado, el de un director de ventas regional hablándole a una interna. Llevo demasiado peso en esta casa. Trabajo todo el día, de sol a sol, para mantener este estilo de vida, mientras tú juegas a la cocinita. Me detuve. Los platos en mi mano de pronto pesaron 1 tonelada. El jugar a la cocinita dolió más que pastelitos. Así que, continuó, inflándose de orgullo, he tomado una decisión ejecutiva. Una decisión por el bien de nuestro futuro financiero. A partir del próximo pago, tendremos presupuestos separados. Hizo una pausa, esperando el impacto. Quiero total transparencia financiera, añadió, paladeando las palabras. Se acabó tu vida cómoda a mi costa.
Se acabaron los lujos que te doy. Me quedé inmóvil, procesando la monumental injusticia de esa frase. El zumbido del refrigerador de acero inoxidable, el modelo profesional que yo había elegido y pagado con las ganancias de 3 bodas consecutivas, pareció volverse ensordecedor. Recorrí con la mirada la cocina, la isla de granito veteado que costó $200,000 La estufa profesional de 6 quemadores. Los hornos de convección dobles. Los gabinetes de nogal hechos a medida. ¿Lujos que él me daba? Él esperaba lágrimas. Podía verlo. Había preparado un discurso para consolarme, para explicarme magnánimamente cómo administrar mejor mis gastos. Estaba listo para una pelea emocional que él ganaría con su lógica masculina, dejándolo como el proveedor firme pero justo. Pero la mujer que esperaba esa reacción ya no existía. Se había evaporado gradualmente con cada pastelito, con cada cena no agradecida, con cada factura de supermercado que pagué sin chistar. En su lugar, una calma absoluta, casi aterradora, se apoderó de mí. Dejé los platos en la mesa con un cuidado deliberado, sin hacer ruido. Me giré lentamente para mirarlo. Y sonreí. No fue una sonrisa sarcástica, ni forzada, ni herida. Fue una sonrisa genuina, brillante, casi de alivio. La sonrisa de alguien a quien le acaban de entregar la llave de su propia celda. Me parece una idea excelente, Demetrio, dije, mi voz sonando ligera y alegre. Absolutamente brillante. Ya era hora de que tuviéramos claridad financiera. ¿Por qué no empezamos de una vez? Puedo abrir una hoja de cálculo ahora mismo. Su mandíbula se desencajó. Literalmente. Pude ver el músculo de su mejilla crisparse. Parpadeó un par de veces, como un computador tratando de reiniciar un programa que no entiende. La guerra que había preparado se canceló abruptamente. La víctima que esperaba ver no se presentó al campo de batalla. Ah, bueno, tartamudeó, visiblemente desconcertado y, peor aún, decepcionado. Qué madura de tu parte. Sí. Bien. Mañana hablamos de los detalles. Se dio la vuelta y subió las escaleras, claramente irritado por mi falta de drama. Buenas noches, murmuró. Descansa, mi amor, le respondí con una dulzura que ya no sentía. Esa noche, no pude dormir. Mientras él roncaba en la habitación principal, ajeno a la fractura que acababa de causar, yo me senté en mi taller. Eran las 2 de la mañana. El aroma a vainilla y mantequilla, usualmente mi consuelo, se sentía estéril. Encendí mi laptop, la que él llamaba la maquinita de tus recetas, y abrí un archivo nuevo, no uno de recetas, sino uno de contabilidad. La guerra no se había cancelado. Simplemente había cambiado de estrategia. Y él no tenía idea de que yo estaba a punto de traer artillería pesada. La luz azul de la pantalla iluminaba mi rostro en la oscuridad. Demetrio creía que su anuncio era el final de algo, de mi vida cómoda. No tenía idea de que era el comienzo de mi liberación. Empecé a escribir, no un plan de ataque, sino un inventario. Un recuento de daños. Lo llamé mentalmente mi Museo del Dolor, una colección privada y meticulosa de todos los momentos en que había permitido que mi valor fuera descontado, ignorado o robado. ¿Por qué había aguantado tanto? La respuesta era vergonzosa, pero dolorosamente cierta. Crecí en un hogar emocionalmente árido, con padres ausentes donde el afecto era condicional y escaso. Siempre me sentí como una invitada en mi propia infancia. Cuando conocí a Demetrio, me deslumbró su familia. Bernarda, Silvestre, su hermana menor Zoila, parecían la familia unida de un comercial de televisión. Eran ruidosos, siempre juntos, opinando de todo, metiéndose en todo. Yo, en mi desesperada ingenuidad, confundí su intrusión con interés, su control con cuidado. Aguanté tanto porque pensé que, si era la esposa perfecta, la nuera perfecta, si les daba todo mi talento y mi tiempo, finalmente me aceptarían. Creí que podía ganarme un lugar en esa mesa. Si horneaba el pastel más espectacular, si cocinaba la cena más deliciosa,
si mantenía la casa impecable, un día Bernarda me miraría y me vería, por fin, como a una hija. Qué estúpida, qué ciega, qué desesperada había sido. Estaba tratando de comprar un boleto para un club que no solo era exclusivo, sino que me veía como parte del personal de servicio. Mi primera y más grande exhibición en el museo era la estructura que me rodeaba, la casa. Recuerdo los fines de semana recorriendo Querétaro. Demetrio, con su sueldo de gerente de ventas, nos había calificado para un crédito que alcanzaba para un departamento de interés social en las afueras, o uno pequeño, de 2 recámaras, en una zona céntrica pero ruidosa. Es lo que podemos pagar, mi amor, me dijo, resignado, después de ver un departamento en planta baja con vista a un estacionamiento. Tendrás que poner tu batidora en la barra de la cocina. Yo me negué. Yo no quería poner mi batidora en la barra. Yo quería un taller. Yo quería un imperio. Justo un mes antes, la herencia de mi abuela se había liberado. No era una fortuna, pero era un capital considerable. Y mi negocio, Imperio Dulce, estaba despegando. Acababa de cerrar un contrato anual con un hotel boutique. Encontré esta casa. Estaba en una zona residencial hermosa, con calles arboladas. Era más grande de lo que necesitábamos, pero tenía algo que me hizo llorar, un cuarto de servicio enorme en la parte trasera, con su propia entrada, y un jardín lo suficientemente grande para plantar mis propios árboles frutales. Era el espacio perfecto para mi taller profesional. Cuando Demetrio vio el precio, casi se desmaya. Estás loca, Nayeli. Ni en 10 años. No podemos pagar esto. Tú no puedes, le dije suavemente. Pero yo sí. Recibí la herencia de la abuela. Puedo dar el 80% del enganche. El 80%. Recuerdo la llamada con mi tía Clemencia esa noche. Ella era mi abogada, la albacea de mi abuela, y la única familia real que me quedaba. Era una mujer dura, forjada en los tribunales. Nayeli, escúchame con mucha atención, me dijo, su voz sin rodeos. El amor es una cosa, el patrimonio es otra muy distinta. Si vas a poner el 80% de ese dinero, la casa es 80% tuya. Quiero que firmen una cláusula de copropiedad que lo especifique. No me importa si se ofende. Si te ama, lo firmará. Si se ofende, te estás ahorrando un problema. 80-20. Firmado ante notario. Sin excepciones, mija. Negocios son negocios, especialmente en el matrimonio. Le hice caso. Se lo planteé a Demetrio. Para mi sorpresa, aceptó de inmediato. Claro, mi amor, lo que diga tu tía. Es solo un tecnicismo. ¿Qué importa el papeleo si la casa será de los dos? Solo un tecnicismo. La firma fue rápida. Él puso su 20%, yo mi 80%. La hipoteca restante era manejable. Pero el tecnicismo se volvió invisible el día que nos mudamos. Hicimos una parrillada de inauguración. Bernarda y Silvestre estaban ahí, junto con los amigos de Demetrio. Mientras yo estaba adentro, sacando bandejas de guacamole y chistorra que había preparado, escuché la voz orgullosa de mi esposo en el jardín. Pues bienvenidos todos a mi casa, dijo, levantando su cerveza. Un hombre necesita un castillo, ¿no? Costó un huevo, pero aquí estamos. Salud por mi nuevo hogar. Me detuve en el marco de la puerta corrediza. Mi casa. Mi nuevo hogar. Lo vi recibir las felicitaciones, las palmadas en la espalda. Felicidades, Deme, te la rifaste. ¿Qué caserón te compraste, cabrón? Y yo, como una idiota, me quedé callada. Solo sonreí y saqué el guacamole. Ese fue el primer ladrillo en mi museo del dolor. El robo de mi logro más grande, justo delante de mis narices. Y yo lo permití. Seguí escribiendo, alimentando mi justa ira con el combustible del pasado. Si la casa era el robo más grande, mi trabajo era el insulto diario.
Mi día empezaba a las 4 de la madrugada. El sonido de mi alarma era una tortura silenciosa. Bajaba a mi taller mientras la casa estaba oscura y silenciosa. A las 4:30 de la madrugada, los hornos estaban precalentados y yo estaba cubierta de harina, pesando mantequilla, templando chocolate, luchando con masas que requerían una precisión científica. A las 8 de la mañana, cuando Demetrio bajaba, yo ya llevaba 4 horas de trabajo físico y mental intenso. Él aparecía fresco, recién bañado, con su traje impecable. «Buenos días, mi amor», decía, bostezando. «Uf, qué sueño. Tuve un día brutal ayer, puras juntas». Y yo, que apenas podía enderezar la espalda por estar decorando un pastel de bodas de 5 pisos, solo asentía. «No te estreses tanto con tu hobby, mi amor», me dijo una vez, encontrándome llorando de frustración porque un macarón no había salido bien. «Es solo un pastelito. Si no ganas mucho este mes, no importa. Para eso estoy yo. Yo soy el proveedor». Ese mes, mi hobby había facturado $120,000 Su sueldo de proveedor era de $50,000. Pero su trabajo era real, porque se ponía corbata y conducía a una oficina. El mío era un hobby, porque lo hacía en casa, en leggings, cubierta de azúcar glass. La ironía más cruel era que su estatus de proveedor era una fachada mantenida por mi hobby. ¿Las vacaciones que tomamos en Oaxaca el año pasado? Las pagué yo, con el contrato de postres de un restaurante. ¿Las reparaciones de su coche cuando chocó? Las pagué yo, con la ganancia de la temporada navideña. El jardinero, la señora de la limpieza, el pago de la luz, que era altísimo por mis hornos, el gas, el internet, todo salía de la cuenta de Imperio Dulce. Él solo pagaba la mensualidad de la hipoteca. Su contribución fija. Y con eso, sentía que había comprado el derecho de llamarse proveedor y a mí, su mantenida de lujo. Y luego estaba Zoila, la hermana menor de Demetrio, de 27 años. Influencer de profesión, lo que significaba que era alérgica al trabajo real y experta en sacarles dinero a sus padres y a su hermano. Su presencia en la casa era una calamidad. «Ay, Naye», me decía, abriendo mi refrigerador sin permiso, «no tienes ese temacha orgánico de importación que me gusta. Este que compras sabe a pasto». Trataba mi casa como su hotel personal y a mí como la encargada del servicio a la habitación. Pero la pieza final del rompecabezas, la que me llevó a esta noche, la encontré la semana pasada. Fue un accidente. Demetrio había dejado su laptop abierta en el comedor. Yo estaba buscando un estado de cuenta de la casa para mis impuestos, porque, por supuesto, yo también llevaba la contabilidad del hogar. Abrí su correo, buscando el archivo, y vi un email de confirmación de una transferencia bancaria. Mis ojos se fijaron en la cifra. $30,000 MXN. Concepto, curso Influence Pro, módulo 1. Destinatario, Zoila Montes de Oca. 30.000 pesos. De nuestra cuenta de ahorros conjunta. La misma cuenta de la que él se quejaba que se vaciaba muy rápido. Y de pronto, todo hizo un clic aterrador. Su estrés financiero. Su irritabilidad. Su necesidad repentina de controlar los gastos. No era por mis compras del supermercado. No era por mi vida cómoda. Era por ella. Estaba financiando los delirios de grandeza de su hermana, vaciando nuestros ahorros, y ahora se había quedado sin dinero. La exigencia de presupuestos separados no era un castigo para mí. Era una maniobra financiera desesperada. Necesitaba que yo, legalmente, cubriera el 100% de los gastos de la casa, ya que mi 80% me obligaba a proteger mi inversión, para así el poder liberar el 100% de su sueldo para los caprichos de Zoila. No estaba tratando de ponerme un límite a mí. Estaba tratando de salvarse a sí mismo, usando mi patrimonio, mi casa y mi trabajo como su red de seguridad financiera. Cerré el archivo del Museo del Dolor. La frialdad en mi pecho ya no era solo ira, era una resolución de acero.
Él quería presupuestos separados. Él quería transparencia financiera. Se la iba a dar. Con intereses. El sábado por la mañana, la casa tenía una quietud inquietante. Normalmente, a las 8 de la mañana yo ya estaría en el supermercado, comprando kilos de carne y verduras para la comida familiar del domingo, otro servicio gratuito que proporcionaba. Pero hoy, no. Me desperté a las 6 de la mañana, no a las 4. Me puse mi ropa de ejercicio, no la de trabajo. Salí a correr. Regresé, me di un baño largo y bajé a mi cocina. Demetrio bajó a las 9:30, despeinado y con una bata de seda, que yo le había regalado. Esperaba, sin duda, el olor a café recién molido de grano y unos chilaquiles calientes. En su lugar, encontró la cocina fría, silenciosa e impecable. Yo estaba sentada en la isla de granito, con mi laptop abierta, una taza humeante de un café Geisha de Oaxaca, mi lujo personal, y un plato de papaya con yogurt griego. ¿No hay café?, preguntó, su voz ronca por el sueño y la irritación. ¿Y el desayuno? Ni siquiera levanté la mirada de la pantalla. Estaba revisando el pedido de un cliente nuevo. Ah, hola. Buenos días. No. Presupuestos separados, ¿recuerdas? Señalé con un gesto vago. Solo compré el café en grano que me gusta a mí. El tuyo, el de la bolsa roja, se acabó ayer. Pero creo que queda un frasco de Nescafé en la alacena de arriba. El Nescafé. El frasco de café instantáneo que teníamos solo para emergencias o para el albañil. Pude sentir su mirada clavada en mi nuca. Oí cómo abría la alacena con un golpe y luego el sonido metálico y agresivo de la cuchara raspando el frasco. Se preparó una taza con asco evidente, echando agua caliente del grifo. Se sentó frente a mí en la isla. El silencio era denso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó bruscamente. Trabajando, respondí con simpleza. ¿Trabajando? ¿En sábado? Pensé que tus pastelitos eran solo entre semana. Los clientes pagan cuando quieren sus pedidos, Demetrio. No cuando a ti te conviene que yo juegue a la cocinita. Él dio un sorbo a su café y se estremeció. Lo dejó sobre la barra con un golpe sordo. Deja de jugar con esa maquinita tuya, espetó. ¿No deberías estar ya preparando las cosas para la fiesta de mi mamá? Es en 2 semanas. Ya te dijo que quiere algo espectacular. No quiero que me avergüences. Ahí estaba. La palabra clave otra vez. Avergüences. Levanté la vista por primera vez. Dejé que mis ojos se encontraran con los suyos. Lo miré fijamente, disfrutando por un segundo el poder de mi calma. Recordé la vez, el año pasado, que descubrí que tenía una deuda de $50,000 en su tarjeta de crédito. Una deuda de ropa cara que no necesitaba, cenas con clientes que no reportó y quién sabe qué más. Ayúdame, Naye, me rogó, su arrogancia desaparecida. No quiero que esto afecte mi historial crediticio. Mi trabajo, me lo piden impecable. Te lo juro, te lo pago el mes que viene. Pagué la deuda. De una sola exhibición. Con el dinero de un pastel de bodas de 7 pisos. Huelga decir que nunca me pagó ese dinero. No te avergonzaba mi dinero entonces, ¿verdad?, pensé. Mi hobby era bastante útil cuando salvó tu historial impecable. Exhalé lentamente y le regalé una sonrisa brillante y corporativa. Tienes toda la razón, Demetrio, dije en voz alta, mi tono sorprendentemente profesional y entusiasta. Es un evento muy grande. El más grande del año para tu madre. Sus 60 años. Deberíamos tratarlo con la seriedad que merece. 80 invitados es un trabajo enorme, requiere una logística impecable. Él, el gran gerente de ventas, no captó el cambio en mi lenguaje. No detectó los términos logística e impecable. Solo escuchó mi acuerdo. Su rostro se relajó, volviéndose satisfecho de nuevo. Exacto, dijo,
recargándose en la silla, cruzando los brazos. Así me gusta. Que entiendas las prioridades. Asegúrate de que todo esté perfecto. Zoila te pasará la lista de invitados actualizada. De hecho, me acaba de decir que ya son 80, no 70. Así que, manos a la obra. Se levantó, orgulloso de haber manejado la situación. Dejó la taza de Nescafé a medio tomar sobre mi granito limpio. Se fue a su oficina a trabajar, lo que probablemente significaba ver vídeos de golf. Con gusto, susurré a la cocina vacía. Me giré hacia mi laptop. Cerré el archivo de mi cliente. No abrí una hoja de Excel. Abrí mi software profesional de cotizaciones, Cotiza Pro, el que usaba para mis clientes corporativos más exigentes. Creé un nuevo perfil de cliente. Cliente, señora Bernarda Montes de Oca. Evento, celebración de 60 años. Fecha, sábado, 22 de octubre. 2 semanas a partir de hoy. Número de invitados, 80 packs. Y, por primera vez, comencé a trabajar en la fiesta de mi suegra. De verdad. Pasé las siguientes 3 horas en un estado de flujo casi maníaco. Esto no era un acto de venganza emocional, era un ejercicio de profesionalismo absoluto. Si iba a ser tratada como una proveedora externa en mi propia casa, actuaría como la directora general de Imperio Dulce. Fui meticulosa. Desglosé cada exigencia que Bernarda había ladrado y cada capricho que Zoila había mencionado en mensajes de voz. Concepto, planificación y coordinación de evento, 80 packs. Esto no era solo cocinar. Esto incluía diseño del concepto del evento, cronograma minuto a minuto, gestión de proveedores, aunque yo fuera la mayoría de ellos, y coordinación del día del evento. Tarifa estándar de la industria, $10,000 MXN. Banquete, menú de gala, 3 tiempos, 80 packs. Entrada, crema de nuez de la India con perlas de aceite de chipotle y brotes de cilantro, plato fuerte, chiles en nogada. Aquí me detuve. Calculé el costo de la nuez de Castilla pelada a mano, la granada fresca, difícil de conseguir perfecta fuera de temporada, y el acitrón, que escaseaba y debía sustituirse con biznaga confitada cara. Era un platillo absurdamente laborioso y costoso, postre, prepastel mousse ligero de maracuyá con tierra de chocolate de metate. Costo por persona, basado en mis tarifas de catering más bajas $650 MXN. Total banquete, $52,000 MXN. Barra de postres premium, Imperio Dulce. La especialidad de la casa. Lo que Bernarda llamaba, pastelitos. Macarons, 4 sabores, pistacho, frambuesa, chocolate belga, vainilla de Papantla, 160 piezas, tartaletas de frutos rojos con crema pastelera de vaina, 80 piezas, vasitos de cheesecake de limón real y maracuyá, 80 piezas. Total barra de postres, $18,000 MXN. Pastel monumental. El capricho de Bernarda. 4 pisos reales, no de utilería, sabor Red Velvet, que requiere buttermilk y queso crema real, no sustitutos, relleno y cobertura de buttercream de queso crema de alta calidad, decoración, flores de azúcar hechas a mano, una cascada de rosas amarillas, sus favoritas. Un trabajo de 12 horas solo en decoración. Total pastel, $13,000 MXN. Servicios adicionales y renta. Aquí estaba la trampa donde siempre caía. Renta de mobiliario, mesas redondas, sillas Tiffany doradas, no las de plástico, mantelería de lino egipcio, no poliéster, servicio de meseros, 4 meseros y un capitán para 80 personas, 6 horas, servicio de bartender, no incluye alcohol, solo el servicio, decoración y centros de mesa, flores naturales, las mismas rosas amarillas del pastel. Total servicios, $22,000 MXN. Sumé todo. El software arrojó el subtotal. Añadí el 16% de IVA, como cualquier negocio legalmente constituido. Total a pagar, $115,120.00 MXN.
115.120 pesos. Miré el número. Por un segundo me sentí mareada. Ese era el valor real de mi ayuda. El precio de no avergonzarlo. El costo del amor que me exigían. Adjunté mis términos y condiciones estándar. Se requiere un 50% de anticipo, $57,560.00 MXN, para reservar la fecha y comenzar la compra de insumos. El 50% restante debe liquidarse 24 horas antes del evento. No hay reembolsos por cancelación. Cualquier cambio en el número de invitados debe notificarse con 72 horas de antelación. Exporté el documento. Era un PDF hermoso, de 10 páginas, con el logo de Imperio Dulce, fotos de mi portafolio, de eventos que sí me pagaron, y mis datos fiscales. Entonces, con el corazón latiéndome con fuerza, pero con las manos firmes, ejecuté mi plan. Abrí mi correo. Creé un mensaje nuevo. Para demetrio.montes@. Cotización evento 60 años, señora Bernarda Montes de Oca, cuerpo del mensaje, hola Demetrio. Adjunto la cotización profesional para el evento de tu madre, como seguimiento a nuestra conversación de esta mañana sobre la seriedad y profesionalismo que requiere. Para confirmar la fecha y empezar la compra de los insumos, especialmente los delicados para los chiles en nogada, requiero el depósito del 50% de anticipo, $57,560.00 MXN, a más tardar el próximo viernes a las 5 de la tarde. Quedo a tus órdenes para cualquier duda. Saludos cordiales, Nayeli Gutiérrez, directora general, Imperio Dulce. Envié. El sonido del esbós del correo saliendo fue ensordecedor en el silencio. Tomé mi teléfono y llamé a mi tía Clemencia. Tía, ¿cómo estás?, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mija, qué gusto. ¿Todo bien? No suenas igual. Voy a estarlo. Oye, tía, ¿tendrás a la mano esos papeles que firmamos cuando compré la casa? Los originales. Hubo un silencio corto, pero cargado de significado. ¿Ya es hora?, preguntó ella. Ya es hora, confirmé. Necesito copias certificadas de la escritura, la cláusula de copropiedad y el comprobante de la transferencia de mi fondo de herencia. ¿Crees poder enviármelos por mensajería esta semana? Considéralo hecho, dijo, y su voz sonaba casi orgullosa. Llegan el lunes. Sin falta. La reacción de Demetrio. 15 minutos después, escuché una carcajada sonora proveniente de su oficina. Nayeli, gritó, con un tono burlón. No respondí. Apareció en el umbral de mi taller, que estaba conectado a la cocina. Sostenía su teléfono, con el PDF abierto. Ja ja ja. ¿Qué es esto? $115,000 pesos? ¿Estás loca? Ja ja ja. Lo miré sin expresión. Qué chistosa, Nayeli. Muy profesional tu PDF, ¿eh? Con tu loguito y todo. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer esta bromita? No es una broma, Demetrio, respondí, volviendo mi atención a mi laptop. Es una cotización. El viernes es la fecha límite para el anticipo. Si no, no puedo comprar los insumos. Él rodó los ojos, todavía riendo. Sí, lo que digas. Ya, en serio, ponte a trabajar en lo de mi mamá, ¿quieres? Y no se te olvide comprar mi café, el de la bolsa roja. Ya tenemos presupuestos separados, así que luego me dices cuánto te debo. Se dio la vuelta y se fue, silbando, pensando que había ganado. Pasó una semana. La semana más extraña de mi vida. Vivimos como fantasmas en la misma casa. Él compró su café y lo guardó en su oficina. Yo compré mi comida y la etiqueté en el refrigerador. La casa se llenó de una tensión silenciosa y pasivo-agresiva. Él no volvió a mencionar la cotización, y yo tampoco. El viernes llegó. Trabajé todo el día en un pedido de cupcakes para una startup.
A las 4:58 de la tarde, limpié mi taller. A las 4:59 de la tarde, abrí mi cuenta bancaria en línea. Nada. A las 5 de la tarde. Nada. A las 5:01 de la tarde, cerré mi laptop. El contrato había sido incumplido. La fecha límite había pasado. No compré ni un chile poblano. No compré ni un gramo de nuez de Castilla. No llamé a ningún proveedor. No hice nada. El sábado de la fiesta llegó con una calma ominosa. El cielo de Querétaro estaba de un azul brillante, impecable, perfecto para una fiesta en el jardín. Me desperté a mi hora habitual, 4 de la madrugada. No por la fiesta, sino por trabajo real. Tenía un pedido urgente de última hora que había aceptado encantada, 300 cones de arándano y naranja para un brunch corporativo muy importante. Un cliente que pagaba a tiempo y valoraba mi producto. A la 1 de la tarde, mi taller estaba impecable. La casa olía delicioso, pero a mantequilla, naranja y arándanos, no a mole, ni a nogada, ni a pastel. Los cones estaban perfectamente empacados en cajas blancas con el logo dorado de Imperio Dulce, listos para ser recogidos por el mensajero a la 1:30 de la tarde. Escuché la regadera en el piso de arriba. Demetrio se estaba bañando. Escuché su voz alegre. Estaba hablando por teléfono, sin duda con Bernarda. Sí, mamá, claro que todo está listo. No te preocupes por nada. Sí, ya sabes cómo es Nayeli, siempre se luce. El jardín se ve increíble. ¿El pastel? Uf, te vas a sorprender. Sí, sí, aquí te esperamos. No, no traigas nada. Está todo bajo control. Besos. Mentira tras mentira. Ni siquiera se había asomado al jardín, que estaba tan vacío como el día anterior. Su arrogancia y su fe ciega en mi sumisión eran tan profundas que ni siquiera se molestó en verificar. Daba por hecho que, a pesar de su broma de la cotización, yo estaría abajo, sudando, para salvar su reputación. Me preparé una taza de té verde y me senté en la barra de la cocina. Esperé. A la 1:15 de la tarde, Demetrio bajó las escaleras. Estaba impecable. Traje azul marino sin corbata, camisa blanca abierta, zapatos lustrados, el reloj caro que yo le había regalado en nuestro aniversario. Olía a loción cara. Venía silbando. Entró en la cocina, dirigiéndose al refrigerador para buscar una cerveza y empezar la fiesta. Y entonces, se congeló. Su silbido murió. Su mirada pasó de mí, tranquila con mi té, a la cocina. La cocina estaba limpia. Impecable. Y escalofriantemente vacía. No había ollas hirviendo, ni el calor del horno encendido, ni bandejas de bocadillos cubiertas de aluminio. Solo estaban mis cajas de scones apiladas. Nayeli, dijo, su voz perdiendo toda la confianza. El color empezó a drenarse de su cara. ¿Dónde están los meseros? ¿La decoración del jardín? No llegaron, respondí, dando un sorbo tranquilo a mi té. ¿Cómo que no llegaron? Su voz subió una octava. Tenías que haberles llamado. Organizarlo. Oh, no, dije, como si explicara algo obvio. Nunca se confirmó el pago, Demetrio. Así que nunca se les contrató. Ni a ellos, ni a la florería, ni a la renta de muebles. Él palideció visiblemente. Pude ver una vena latiendo en su sien. ¿De qué estás hablando? ¿El pago? Pensé que era una maldita broma. Una de tus pataletas. Te lo dije muy claro. No era una broma, respondí. La cotización fue profesional. La fecha límite para el anticipo fue ayer a las 5 de la tarde. No lo recibí. Por lo tanto, el servicio se canceló automáticamente. Está en los términos y condiciones, cláusula 4b. Él comenzó a hiperventilar. Corrió hacia la puerta de cristal y miró el jardín. Vacío. Ni una mesa,
ni una silla, ni una flor. Solo el césped perfectamente cortado, que, por cierto, yo también pagaba. No puedes estar hablando en serio, gritó, su rostro pasando del pálido al rojo. No puedes hacerme esto. Vas a humillarme. Vas a arruinar el cumpleaños de mi madre. ¿Los invitados? Dios, los invitados llegan en menos de 3 horas. Tus invitados, corregí con frialdad. No los míos. Y no, no te estoy haciendo nada. Es la consecuencia de tus decisiones. Querías presupuestos separados y transparencia. Esto es transparencia. Arréglalo, me ordenó, señalándome con un dedo tembloroso. No sé cómo, llama a quien tengas que llamar, pero arréglalo ahora. No hay nada que arreglar. El servicio no fue contratado. No tengo comida para 80 personas en mi refrigerador. Justo en ese momento, sonó el timbre. Dindón. Demetrio saltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Son ellos. Están aquí. Dios mío, están aquí. Haz algo, siseó, con pánico puro en los ojos. Yo me encogí de hombros. Es tu familia, Demetrio. Tú, ábreles. Corrió hacia la puerta principal, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su saco caro, tratando de recomponer una sonrisa. Yo me levanté, tomé mi té y me recargué tranquilamente contra el marco de la cocina, justo a tiempo para el espectáculo. Oí la voz de Demetrio, falsamente alegre, casi histérica: mamá. Papá. Zoila. ¡Qué gusto! Feliz cumpleaños, mami. Adelante, bienvenidos. Bernarda entró como una emperatriz romana. Vestía un traje sastre de lino color marfil que probablemente costaba más que mi horno. Gafas de sol puestas en interiores. Silvestre venía detrás, cargando una bolsa de regalo. Y Zoila, por supuesto, con el teléfono en la mano, grabando stories de Instagram antes de siquiera saludar. Bueno, anunció Bernarda, quitándose las gafas de sol para inspeccionar su reino. Llegamos a supervisar el caos. Espero que todo esté saliendo bien, por el amor de Dios. La puntualidad es clave, Nayeli. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo. Yo seguía con mis leggings de trabajo, limpios, pero leggings al fin, y una camiseta negra. Vaya, Nayeli, dijo con una mueca de desdén. Veo que al menos te pusiste algo, decente, para recibirnos. ¿Dónde está mi pastel? Espero que sea de 4 pisos, exactamente como te lo pedí. Zoila quiere tomarle una foto para su Insta. Ay, sí, hermanita, dijo Zoila, apuntándome con el teléfono. Más te vale que esté instagrameable. Mi mami se merece lo mejor, ¿ok? O sea, es su cumple. Demetrio se reía nerviosamente a su lado, sin saber qué hacer. Claro. Todo está, en la cocina. El pastel está en la cocina. Vayan a ver. Grave error, Demetrio. Bernarda, con la determinación de un general inspeccionando las tropas, marchó directo hacia mi cocina. Demetrio la siguió, tragando saliva tan fuerte que pude oírlo desde mi lugar. Entró. Se detuvo en seco. Pude ver el momento exacto en que su cerebro, lleno de expectativas de un banquete, colisionó con la realidad. Sus ojos, detrás de sus pestañas postizas, se abrieron como platos. Escaneó la habitación. Las barras de granito, impecables. Las estufas, frías. El único olor era el de mis cones de naranja, ya empacados. Abrió el refrigerador con un tirón violento. Vio la leche, los huevos, un poco de fruta y las cajas blancas apiladas de Imperio Dulce, mi pedido real. Cerró el refrigerador de un portazo. Se giró y miró el jardín a través de la ventana. Vacío. Silencioso. Se volteó lentamente hacia mí. Su rostro, perfectamente maquillado, pasó del rosa pálido al rojo intenso,
y luego a un tono púrpura alarmante. Abrió la boca. Y gritó. Fue un grito gutural, ensordecedor, lleno de pura furia e indignación. Un sonido que hizo vibrar los vasos en la alacena. No fue un grito de sorpresa, fue un grito de traición. Demetrio. ¿Qué significa esto? La cocina está vacía. Esta inútil no hizo nada. Demetrio corrió a su lado, pálido como un fantasma. Silvestre y Zoila entraron detrás, ahora sí, alarmados. «Ay, neta, qué oso», dijo Zoila, aunque por primera vez bajó el teléfono. «O sea, ¿literal no hay fiesta? ¿Van a pedir Domino's Pizza para los invitados o qué?» Bernarda estaba temblando. Me apuntó con un dedo enjollado. «Arruinaste mi fiesta. Mis 60 años. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te dimos un apellido. Eres una malagradecida, una muerta de hambre». El insulto colgó en el aire. Muerta de hambre. La palabra que usó para la mujer que pagaba sus banquetes. Esa fue mi señal. Con una calma que me sorprendió a mí misma, caminé hacia mi taller, que estaba conectado a la cocina. Regresé con mi tablet, mi juguetito. El mensajero de los cones tocó el timbre, le entregué el pedido, firmó y se fue. Todo en menos de un minuto. Volví a la cocina. Encendí la pantalla y abrí el archivo PDF. No arruiné nada, Bernarda, dije, mi voz sonando clara y firme en el silencio repentino. Simplemente, el servicio no fue pagado. Le mostré la pantalla. Como ahora Demetrio y yo tenemos presupuestos separados, como él lo exigió, todos mis servicios profesionales se facturan. Aquí tiene la cotización oficial que le envié a Demetrio hace una semana. Bernarda entrecerró los ojos para leer la pantalla. Pude ver cómo sus labios se movían, leyendo la cifra. $115,120 La fecha límite para el anticipo del 50%, continué, como si estuviera en una junta de negocios, fue ayer a las 5 de la tarde. Como no se recibió el depósito, el servicio se canceló automáticamente, como estipulan mis términos y condiciones, cláusula 4b. Hice una pausa y luego añadí, con un tono servicial. Así que, si gusta pagar el 50% de anticipo ahora mismo con una transferencia, puedo intentar llamar a mi equipo de emergencia. Sin embargo, como es un evento de último minuto, aplicaría un cargo extra del 30% por urgencia. Y, lamentablemente, no puedo garantizar la disponibilidad de los chiles en nogada. Silencio. Un silencio absoluto, tan denso que podía cortarse. Zoila estaba boquiabierta. Silvestre se ajustó las gafas, luciendo enfermo. Bernarda me miró fijamente, su rostro una máscara de incredulidad. Y entonces Demetrio explotó. Demetrio perdió el control. La humillación pública, la caída de su fachada frente a sus padres, la pérdida total de su autoridad, fue demasiado para él. Su rostro se deformó en una máscara de rabia pura. Se acabó, rugió, su voz resonando en las paredes de mi cocina. Estoy harto de tus juegos estúpidos y tu comidita. Estoy harto de tu insolencia y tus PDFs. Se acercó a mí, amenazante, con el dedo índice picándome el pecho. Recoge tus batidoras y tus harinas y lárgate de mi casa. ¿Me oíste? De mi casa. Ahora mismo. Ahí estaba. La frase que había estado esperando. La bala de plata que él mismo acababa de cargar. Mi casa. La habitación se quedó helada. Bernarda asintió, satisfecha. Por fin su hijo ponía en su lugar a la inútil. Zoila sonrió con malicia. Yo dejé que sus palabras colgaran en el aire un segundo. No retrocedí. Ni siquiera parpadeé. Luego, ladeé la cabeza, como si estuviera genuinamente confundida. Perdón, dije suavemente. Corrígeme si me equivoco, Demetrio, porque la contabilidad es lo mío, pero, ¿cuál, tu casa? Él frunció el ceño.
¿De qué diablos hablas? Te dije que te largues. No, no me voy a ir, respondí con una calma aterradora. Pero quizás tú sí deberías empezar a empacar. Caminé tranquilamente, pasando a su lado, hacia mi oficina. Él me siguió con la mirada, desconcertado por mi falta de miedo. Regresé con una carpeta de manila gruesa. La que la tía Clemencia me había enviado el lunes. La abrí sobre la isla de granito. La misma isla que él creía suya. Verás, Demetrio, empecé, mi voz como la de una maestra explicando una lección simple a un niño lento. Como tú querías, transparencia financiera, total, me tomé la libertad de imprimir los papeles que realmente importan. Saqué el primer documento. Una copia certificada por notario. Esta es la escritura pública de la propiedad. Número 14, calle del Laurel. Como puedes ver, aquí está mi nombre, Nayeli Gutiérrez. Y aquí está el tuyo, Demetrio Montes. Su rostro se relajó un poco. ¿Ves? Es mi casa. Ahora lárgate. No tan rápido, dije, levantando un dedo. Saqué el segundo papel. Esta es la cláusula de copropiedad que ambos firmamos ante notario. ¿La recuerdas? Fue tu tecnicismo. Permíteme leerte la parte importante. Aclaré mi garganta y leí, se estipula que la ciudadana Nayeli Gutiérrez aporta el 80%, del valor total del inmueble, proveniente de su fondo de herencia y ahorros personales, y el ciudadano Demetrio Montes aporta el 20%, restante. Saqué un tercer papel. Y aquí está la copia de la transferencia bancaria de mi fondo de herencia a la notaría por esa cantidad. Y aquí, la tuya, por el 20%. Los ojos de Demetrio se abrieron como platos. El color desapareció de su rostro. Y ya que estamos en esto de la transparencia, saqué una última pila de papeles. Aquí están las facturas de la remodelación completa de esta cocina. El granito, la estufa, los hornos, los gabinetes. Todo pagado por Imperio Dulce, es decir, por mí. Con mi hobby. Levanté la vista y miré a los tres. A Zoila, que había dejado de respirar y parecía una estatua. A Silvestre, que se limpiaba el sudor de la frente y miraba a su hijo como si fuera un extraño. A Bernarda, cuyo rostro estaba pálido como el papel, su boca abierta en una O silenciosa. Y finalmente, miré a mi esposo. Así que, legalmente, Demetrio, esta casa es 80% mía. Y como ahora tenemos presupuestos separados, me parece que tú, como socio minoritario, me debes 3 años de renta por el espacio que has estado usando. O, si prefieres, añadí, sonriendo dulcemente, podemos venderla, y con gusto te doy tu 20%, menos, claro, la deuda de tu tarjeta de crédito que pagué el año pasado. Tengo el comprobante. El silencio. La bomba había explotado. Bernarda fue la primera en moverse. Pero no fue la explosión de ira que yo esperaba. Fue un colapso. Vi cómo su orgullo se hacía añicos. Y su furia encontró un nuevo objetivo. Se giró lentamente hacia su hijo. Demetrio la miró, con ojos de niño asustado, buscando que su madre lo salvara. En lugar de eso, Bernarda le habló con una voz baja y sibilante, cargada de un desprecio que yo jamás había escuchado. Nos has humillado, Demetrio, dijo. No a mí. A ti mismo. Has vivido una farsa. Eres un fraude. Un bueno para nada que se esconde detrás del dinero de su esposa mientras finge ser un rey. Eres una vergüenza. Fue un golpe mortal. Peor que cualquier cosa que yo hubiera podido decir. Demetrio retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Mamá, susurró, su voz rota. Vámonos, Silvestre, ordenó Bernarda, agarrando su bolso de diseñador. Este espectáculo vergonzoso terminó. Y tú, añadió, mirando a Zoila, baja ese teléfono. Ya has hecho suficiente el ridículo por hoy. Pasaron junto a mí, Bernarda y Silvestre sin atreverse a mirarme.
Zoila me lanzó una mirada de odio puro antes de correr tras ellos. La puerta principal se cerró con un sonido sordo y definitivo. Y entonces, Demetrio y yo quedamos solos. Solos en el silencio de la cocina vacía. La cocina que era mía. Él no se movió. Siguió de pie, en medio de la habitación, mirando la puerta por donde su familia acababa de abandonarlo. Y entonces, se desinfló. Como un globo pinchado. Se deslizó por la pared lateral, junto a los hornos que yo había apagado, hasta quedar sentado en el suelo. Escondió la cara entre las manos. Escuché un sonido. Un sollozo ahogado. Estaba llorando. Lo miré desde mi altura. Lo miré, hecho un ovillo en el suelo de mi cocina, un hombre roto. Y no sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí, nada. Sentí un vacío profundo, la confirmación final de que el hombre del que me enamoré, o la idea que yo tenía de él, había muerto hacía mucho tiempo. Si es que alguna vez existió. Arruinaste todo, susurró desde el suelo, su voz ahogada por las lágrimas. Era mi familia. Era mi vida. Lo arruinaste. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. La tristeza por la mujer ingenua que yo había sido me invadió por un momento. No, Demetrio, dije, mi voz tranquila pero firme. Yo no arruiné nada. Yo solo puse las cosas en orden. Yo solo presenté los hechos. Tú arruinaste esto. Me acerqué a él. Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. Tú lo arruinaste cuando decidiste que mi trabajo era un hobby. Lo arruinaste cuando me llamaste, mantenida, en la casa que yo pagué. Lo arruinaste cuando usaste el dinero que ganábamos juntos para financiar a tu hermana, mientras me decías a mí que se acabaron los lujos. Tú arruinaste esto cuando creíste que tu orgullo valía más que mi respeto. Se quedó callado. Porque sabía que era verdad. Caminé hacia mi tablet, que seguía sobre la isla de granito. La tomé. Abrí mi correo electrónico. Escribí un nuevo mensaje. Para tia.clemencia@. Asunto, siguientes pasos. Cuerpo, tía, gracias por los papeles. Todo salió como esperábamos. Necesito que empecemos los papeles de divorcio lo antes posible. Y también, por favor, redacta una orden de desalojo para Demetrio. Dale, 30 días. Envié. Agarré las llaves de mi coche. Por cierto, dije, deteniéndome en la puerta de la cocina. Esta noche cenaré fuera. Te recomiendo que empieces a buscar departamento. Y llámales a tus invitados. Tienes como 1 hora y media antes de que empiecen a llegar. Salí de mi cocina. Y, por primera vez en 5 años, respiré aire puro. Ese día, Demetrio lo perdió todo. Su casa, su familia que lo despreciaba, y a su esposa. Yo perdí un matrimonio que ya estaba muerto, pero recuperé mi dignidad, mi tiempo, mi negocio y mi casa. Ponerle precio a mi trabajo fue la decisión más difícil que he tomado, pero también la más liberadora. Resulta que mi paz mental sí tenía un precio, $115,120 más impuestos. Y ahora les pregunto a ustedes, a todos los que están escuchando, ¿hice mal en cobrarle a mi propia familia política por mi trabajo profesional? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar?